Tu voz es una arma, úsala. Por Kenneth Hagin. El poder de la confesión y oración. Esta noche quiero decirles algo que el diablo no quiere que oigan, y quiero que me escuchen muy bien, porque estoy hablando con alguien que tal vez se siente como que no hay salida. Sí, estoy hablando con alguien que piensa que su historia ha terminado, pero vengo a decirte que tu historia no ha terminado, ni mucho menos que eso. Había un joven, nunca lo conocí en el mundo natural, pero con el tiempo he conocido a su tipo en el espíritu. Tenía un nombre igual al tuyo y al mío, llamémosle Derek. Criado en la iglesia, él escuchó un poco de la palabra mientras crecía, pero nunca lo suficiente para construir sobre ella. Verás, es una cosa escuchar la palabra, y otra cosa es estar fundado en ella. Por supuesto que no puedes pararte en algo que nunca has creído, y no puedes creer en algo que nunca has oído. Por eso la Biblia dice que la fe viene por oír, y oír por la palabra de Dios. Bueno, Derek había oído un poco, pero la vida había sido difícil para él, las cosas nunca salieron como él había planeado. Llegaron los problemas, llegó el desánimo, llegó la enfermedad, y llegó la depresión, y también llegó el diablo junto con ellos. Sí, ese siempre llega por el punto débil. Espera hasta que estés solo, hasta que estés cansado, hasta que tu mente esté borrosa, y entonces susurra, no vales la pena. Derek se sentó solo en un lugar donde el diablo le dijo, acaba con todo. Pero, quiero contarte algo, el diablo es un mentiroso, ha sido un mentiroso desde el principio, y si está hablando, está mintiendo. Te dirá que todo está terminado, cuando tú sabes que apenas estás comenzando. Te dirá que no hay salida, cuando Dios ya ha preparado un camino de escape. Él te dirá que Dios no se preocupa por ti, cuando Él ya ha enviado a su Hijo, alguien diga amén. Ahora, este joven extendió la mano hacia esa botella. Sí, lo hizo una y otra vez, y luego miró hacia abajo y dijo, no puedo más. Pero aquí está la parte que el diablo no planeó. En algún lugar del silencio, en medio de esa oscuridad, había un poco de ruido en un radio ya viejo. Sí, un radio viejo nada extravagante, ni siquiera una señal completa. Pero a través de ese ruido, a través del dial roto, llegó una voz. Y esa voz dijo, la fe comienza donde se conoce la voluntad de Dios. Le sorprendió, y se enderezó. La botella se cayó de su mano. No sabía qué era, pero su espíritu reconoció algo que su mente nunca había aprendido. Ese era yo, predicando en una cinta de casete, que tal vez alguien pensaría que eso era demasiado antiguo para que le importara. Pero la palabra de Dios nunca se desgasta, nunca se envejece, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca se desgastará, nunca pasará. Y entonces escuchó que dije algo que he dicho 1000 veces, Marcos 11, 23. Todo el que diga a esta montaña. Y cuando escuchó eso, se inclinó, su alma se conmovió porque amigo, la palabra de Dios está viva. Es más afilada y cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra y divide el alma del espíritu, y aunque tu cuerpo esté en una habitación de un motel, cuando la palabra habla, tu espíritu se mantiene en atención. Quiero decirte ahora mismo, que el infierno tiembla cuando la palabra de Dios se dice con fe, cuando dices el nombre de Jesús, huye como un cobarde. Cuando dices las promesas de Dios puede que no te sientas poderoso, pero cuando dices la palabra, estás sosteniendo una espada poderosa. Y aunque Derek no lo sabía, pero estaba a segundos de tener una buena quebrada en su vida, todo por seguir una línea de la palabra de Dios. Y amigo, tú podrás decir, hermano Hagin, no me siento tan fuerte así. Bueno, no necesitas sentirlo, el poder no está en el sentir, el poder es el mismo, Jesús dijo el que diga. Sí, Jesús dijo el que diga. Notarás que no dijo si tan solo lloraras, ni tampoco él dijo que el que tenga necesidad, ni tampoco dijo que el que pida. No. Dijo más bien cualquiera que diga a esta montaña, cualquiera que diga a este monte, cualquiera que diga. Y ese joven estaba a punto de decir algo que sacudiría las puertas del infierno. Ahora quiero que escuches atentamente, porque es aquí donde se pone interesante. Te dije que ese joven Derek escuchó una voz a través de la radio, solo un destello de la emisión. Algunos lo llamarían coincidencia,
pero he vivido demasiado tiempo y visto demasiado para creer en las coincidencias. Eso fue un encuentro con un espíritu. En ese momento la radio volvió a romperse, pero no mucho después la señal se aclaró, y lo que vino después no fue una casualidad, fue el Espíritu de Dios sacando a un hombre de la oscuridad. Y yo dije, porque recuerdo bien este mensaje, dije, puedes tener lo que digas. Pero la mayoría de los cristianos están diciendo lo que tienen. Esto que escuchó Derek le dio fuerte en el estómago. Pudo sentir cómo el ambiente cambió en esa habitación, porque eso es lo que él estaba haciendo toda su vida, diciendo lo que tenía, estoy deprimido, estoy endeudado, no puedo seguir un día más, a nadie le intereso. Decía, no tengo nada, nada soy, y no puedo hacer nada, todo depende de Dios. Verás, cuando tú sigues diciendo lo que tienes, seguirás teniendo lo que dices. Eso es una ley, la ley de la fe, la ley de la confesión. Funciona para tu bien, como también funciona para tu mal, todo depende de lo que salga de tu boca. Y luego dije, y esto fue lo que lo cambió por completo, dije, algunas personas piensan que están esperando a Dios, pero Dios está esperando de las personas que abran sus labios, que abran su boca. Eso fue lo que algo prendió o alumbró en su mente. ¿Alguna vez has visto cómo los ojos de alguien brillan o alumbran un poco, solo lo suficiente para evitar que se deslicen? Bueno, ese era él, un destello de vida como una llama de un piloto que sigue ardiendo, incluso después de que el horno se ha apagado. Y luego escuchó que dije esto, y lo recuerdo tan bien que el Espíritu de Dios me envolvió tan fuerte cuando mencioné Marcos 11:23 que casi no podía soportarlo. Dije, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le vendrá, le sucederá, o vendrá a pasar. Sí, lo que digas te será hecho, lo que digas lo tendrás. Marcos 11:23. Y amigos, esa es la clave, eso es el interruptor de encendido espiritual, y hasta que tu boca no se alinee con la palabra de Dios, no tendrás el motor en funcionamiento. Pero cuando tu voz habla en acuerdo con el cielo, el infierno no tiene más remedio que retroceder. Y en ese momento Derek se inclinó más cerca, y se preguntó a sí mismo en voz alta. ¿Está eso en la Biblia? Sin duda que sí. Leer cartas directamente de la boca de Jesús, no es una sugerencia, no es una parábola, es un mandato. Ahora escúchenme. Ese joven no tenía un predicador poniendo manos sobre él, no tenía un coro cantando en el fondo de él, pero tenía una voz y tenía un verso, eso es todo lo que necesitaba. El diablo siempre ha tratado de complicar las cosas, te dirá que necesitas una larga oración, un ayuno profundo, un aceite especial y un apretón de mano sagrado. Pero Jesús dijo, todo aquel que dijere. Sí, todo aquel que dijere, y eso significa que tú, eso significa que yo, eso significa que Derek. Sí, y eso significaba también, que era hora, era tiempo de que él dijera algo, algo que sacudiera las puertas del infierno. Ahora escúchenme. Yo no aprendí todo esto en un aula de la escuela, no, lo aprendí en una cama de aflicción, lo aprendí cuando los médicos dijeron que iba a morir. Yo solo era un adolescente de 16 años, acostado en una cama, paralizado por un corazón deformado y una condición de sangre incurable. Los mejores médicos del país dijeron que no había esperanza, dijeron, morirás antes de cumplir 17 años. Pero quiero que me escuches en esto, no es cuando el hombre dice que ha terminado, no, porque cuando el hombre termina, es cuando Dios apenas ha comenzado. Tenía una Biblia en mi regazo, apenas podía levantarla. Estaba tan débil que ni siquiera podía sostenerla, pero la tenía abierta en los Evangelios, y la leí, oh, que sí la leí. La leí una y otra vez durante meses, no tenía mucho más que hacer, y luego un día encontré un versículo que había visto antes, pero nunca lo había visto. ¿Entiendes lo que quiero decir? Puedes leer la palabra con tus ojos, pero un día te alcanzará hasta el espíritu, y es entonces cuando se convierte en realidad. Marcos 11:23 es el versículo del que te estoy hablando. Dice, todo el que dijere a este monte. Al principio ni siquiera noté la parte donde dice, el que dijere. Vi la parte sobre creer, y pensé,
bueno, yo creo, y he estado creyendo durante meses, pero ¿por qué no estoy sanado? Pero luego un día el Espíritu de Dios me susurró, no en mi oído, sino en mi corazón, y me dijo, ¿has notado que dice decir 3 veces y creer solo una vez? Oh, eso me sacudió. Tomé mi Biblia de nuevo débil como estaba, y la leí lentamente. Todo el que dijere a este monte, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, las cosas que dice le serán hechas. Con esto yo entendí claramente que tendría lo que yo dijera. Noté muy bien que dice 3 veces sobre el decir, y una sola vez menciona sobre el creer. Y el Espíritu de Dios me dijo, mi pueblo no se equivoca en la creencia, sino en el decir. Puedes creer lo correcto y decir lo incorrecto y cortar tu fe. Verás, todos esos meses estuve allí diciendo cosas como, supongo que moriré joven y tal vez Dios quiere enseñarme algo a través de esto. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice, si creyere en mi corazón y lo dijere con mi boca, tendría lo que yo hablare. Así que hice algo audaz, algo que el diablo no podía creer. Hablé y dije, creo y recibo sanidad en mi corazón. Creo y recibo sanidad en mi sangre. Creo y recibo fuerzas en mi cuerpo. No sentí nada al principio, pero lo dije una y otra vez. Y luego dije algo que no me había atrevido a decir en un año. Dije, me levantaré de esta cama. El diablo saltó sobre mi hombro y dijo, ahora sí que la regaste, vas a morir. Pero dije en voz alta, no moriré, sino que viviré y declararé las obras del Señor. Comencé a empujarme hacia arriba, mis piernas se sentían como gomas, caí al suelo, pero no dejé de decir, no moriré, y luego la fuerza de Dios me golpeó. Me levanté, salí de esa habitación y desde entonces he estado predicando. Ahora escucha, amigo mío, eso no fue solo por mí, eso no fue solo para Derek, es para todo aquel quien quiera y desea, esto es para ti también. Esto es para cualquiera que se atreva a decir lo que dice la palabra, sin importar cómo te veas, sin importar cómo te sientas. En el momento en que comienzas a pronunciar la palabra con fe, comenzarás a sacudir las puertas del infierno. Ahora quiero enseñarte algo que cambiará tu vida si lo tomas en serio. Hay una ley espiritual tan real como la gravedad, y está funcionando, ya sea que lo sepas o no, se llama la ley de la fe y funciona mediante el hablar. No pensando, no deseando, ni tampoco llorando, funciona mediante el hablar, hablando. La gente dice, hermano Hagan, llevo creyendo durante años. Eso está bien, pero ¿qué has estado diciendo? Puedes creer todo el día que la sanidad es la voluntad de Dios para todos, pero si sigues diciendo lo que no debes, algo así como, bueno, siempre estoy enfermo, en esta época del año a todos nos sucede, entonces estás deshaciendo tu creencia con tus palabras. Déjate doy un ejemplo. Si estás tratando jugar al fútbol americano con las reglas del béisbol, estás en el sistema equivocado. Te confundirás, te lastimarás, y te dejarán en el banquillo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con muchos creyentes. Están operando en el reino de Dios mientras hablan el idioma del mundo. Por eso las cosas no se mueven a su favor, no puedes hablar el idioma del diablo y esperar resultados de Dios. Una vez estaba predicando en una pequeña iglesia, un pequeño edificio blanco, sin aire acondicionado, en pleno calor del verano, y una señora se acercó después del servicio y dijo, hermano Hagan, simplemente no lo entiendo, cada vez que doy un paso adelante, me sacan 2 para atrás. La miré y dije, bueno hermanita, mientras tú sigas diciendo eso es exactamente lo que seguirás teniendo. Me puso los ojos en blanco y se fue. Marcos 11:23 una vez más dice que tendrás todo lo que digas. Esto significa que, si te mantienes seguro en la derrota, mantendrás la mitad de ella. Eso es una ley. No importa si lo estás usando con fe o con miedo, siempre estará funcionando para todos. Ahora escucha esto, cuando Jesús habló a la higuera, ¿qué fue lo que hizo? ¿Oró mucho? ¿Puso sus manos sobre ella? ¿O habló una sola vez? Él dijo que nadie coma fruto de ti de ahora en adelante. Sí, eso fue lo que dijo, eso fue todo. Una frase, y con eso se marchitó desde las raíces. Alguien dirá, sí, pero eso fue el Señor Jesús.
Bueno, claro, pero luego se dio la vuelta y dijo, confía en Dios, porque quien quiera que dijere, en otras palabras, él pasó la antorcha a todo aquel que quiera, a todo aquel que diga. No dijo solo yo puedo hacer esto. No. Dijo que cualquiera que diga, a cualquiera que dijere, lo que da a entender es, que esto significa que tú puedes, eso significa que Derek puede, esto significa que cualquiera que se atreva a decir lo que Jesús dijo que dijera, le será hecho. Y si eso fuera poco, esto también significa que los rotos de corazón pueden, los heridos y olvidados pueden, todo aquel que quiera y tenga sed, venga y tome del agua de vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Verás, la palabra de Dios en tu boca es tan poderosa como lo fue, y lo es en la boca del Señor Jesucristo. Si lo dices con fe, todo te será posible, Él lo dijo, y eso es más que suficiente para cualquier persona. Ahora entiende esto, la fe habla al final, a lo que es desde el principio. Te lo repito una vez más, que la fe habla al fin de lo malo que sucedió en el principio. La fe no describe el problema, declara más bien la solución y respuesta al problema. La fe no pide, la fe habla, cree y se cerciora que así como se dijo sea hecho. Por eso el diablo no le importa que creas en la Biblia siempre y cuando mantengas la boca cerrada. Porque en el momento en que abras la boca y digas, no moriré, sino viviré, todo el infierno se estremecerá. Amigo, tienes que alinear tus palabras con la palabra de Dios. Tienes que decir lo que Él dice, no lo que dice el mundo, no lo que dicen tus síntomas, no lo que dicen tus sentimientos, sino lo que dice la palabra. Y si hablas la palabra, háblala por la mañana, háblala por la noche, háblala cuando lo sientas, y háblala cuando no lo sientas, y tendrás lo que digas, porque eso es la ley. Y eso es lo que Derek estaba a punto de descubrir. Volvamos una vez más a ese joven Derek. Había estado sentado allí escuchando ese radio, con lágrimas en su cara, confuso en su alma, y el diablo había estado susurrando mentiras en su oído, diciendo que era demasiado tarde. Le dijo: has metido la pata demasiadas veces, nadie te toma en cuenta, además eso no funcionará para ti. Pero quiero recordarte que el diablo es un mentiroso, no solo cuenta mentiras, sino que es una mentira cada vez que abre la boca, y eso es para robar, matar y destruir. Pero una palabra de Dios puede atravesar toda esa oscuridad como una luz del proyector en una cueva. Una palabra dicha desde el cielo puede cambiar el interruptor de las mentiras del enemigo, y eso fue exactamente lo que pasó. Porque en medio de toda esa confusión, cuando Derek estaba a punto de darlo por perdido, algo se levantó dentro de él, no era algo de su cabeza, sino que venía desde lo más profundo de su espíritu, desde el lugar donde el Espíritu Santo alcanza a los hombres. Era el Espíritu Santo de Dios, susurrando solo 5 palabras en su espíritu, en su ser, que decían: no moriré, sino viviré. No sabía que era el Salmo 118 verso 17, no sabía que era la Escritura, pero su corazón lo sabía, y su boca comenzó a moverse antes de que su mente pudiera argumentar, así que dijo una y otra vez: no moriré, sino que viviré. Fue un susurro muy apenas, pero con convicción. Ahora permíteme decirte algo más, el infierno no mide volumen, mide autoridad. Y cuando esas palabras salieron de su boca, algo se rompió en su espíritu. Ese tormento, y esa pesadez que había estado sobre él como una carga, de repente se levantó, lo sintió. Sabía que algo había cambiado. Así que lo dijo otra vez: no moriré, y de nuevo, pero viviré. Y luego más fuerte: y declararé las obras del Señor. Ahora ni siquiera sabía lo que estaba declarando, pero su boca estaba por delante de su mente. Y es allí donde reside la fe en tu espíritu, no en tu lógica. No tienes que entender todo para decir algo, todo lo que necesitas saber es lo que Dios dice. Y en el momento en que lo dijo, y realmente lo dijo, sintió fuerzas golpeando su cuerpo, no de repente, no todo de un solo golpe, sino solo lo suficiente para sacarlo del borde de esa cama. Y miró esa botella de píldoras, miró ese espejo, y miró sus manos temblorosas, y luego hizo algo valiente. Se acercó al fregadero, y derramó esas píldoras por el desagüe. Se miró una vez más en el espejo y con fuego en los ojos y dijo: no moriré, sino viviré.
Es impresionante cómo la gente que no conoce a Dios creen más en el horóscopo, en la santa muerte, y aún en su misma suerte, y pasan por alto la palabra de Dios, que los va a juzgar el último día. Pero no tenemos que ir muy lejos con esto, hay muchos cristianos modernos hoy en día, que no conocen nada acerca de la Biblia, que tienen más fe en las circunstancias, en los sentimientos, en sus emociones, que en lo que la palabra de Dios nos dice. Y amigo, te estoy diciendo esto porque es así como suena la fe, pero entiende esto, la fe no es un sentimiento, no es una fórmula, sino una decisión de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y no importa lo que diga tu cuerpo, no importa lo que diga tu pasado, no importa lo que diga el diablo, ese fue el momento en que todo cambió para ese joven Derek. Y escúchame ahora con esto, porque lo que te voy a decir puede cambiar tu situación para siempre. No tienes que estar en un edificio de una iglesia para que Dios tenga un encuentro contigo, ni tampoco tienes que estar en una fila de oración para que Dios haga algo a tu favor. Solo necesitas una voz y un versículo, y si tienes esos dos elementos, ya estás equipado para sacudir las puertas del infierno. Ahora escúchenme y no olviden lo que les voy a decir. Cuando un hijo de Dios habla la palabra en fe, el infierno lo escucha. Cuando dices lo que Dios dice, los demonios tiemblan. Cuando levantas tu voz y hablas vida en lugar de muerte, sanidad en lugar de enfermedad, victoria en lugar de derrota, estás sacudiendo las puertas del mismo infierno. Y eso es exactamente lo que ocurrió cuando Derek dijo, no moriré, sino viviré y declararé las obras del Señor. No lo sabía, pero en el reino espiritual, todo el infierno lo escuchó. Como ven, el diablo había planeado de que esa noche la vida de Derek fuera su fin. Los demonios se habían reunido, y la oscuridad era espesa, la depresión se había enrollado alrededor de su mente como una serpiente. Pero en el momento en que salieron de la boca de Derek esas palabras, no moriré, sino viviré, lo que realmente él estaba haciendo era alinear su voz con la palabra de Dios. Y cuando tú haces lo mismo, declaras tu futuro. Y ese tipo de declaraciones el diablo no puede soportar, tratará de borrar y deshacer las obras del Señor de tu corazón a como él pueda. Sí, usará al que se deje usar, o enviará una onda de choque a través del reino de las tinieblas, mas la Biblia dice en Santiago 4 verso 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y lo que esto significa es, que se alejará de ti. No dice que el diablo lo pensará un rato, ni tampoco dice que se apartará lentamente, dice que se alejará de ti. La palabra huir, que es a lo que se refiere este texto aquí, en el griego significa correr en terror, y eso es lo que hacen los demonios cuando un creyente comienza a hablar la palabra. Se escapan aterrorizados. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que resististe al diablo? Bueno, esa fue la última vez que se alejó de ti. Verás, los demonios no temen tu educación, no temen tu origen, ni siquiera temen tu dolor, lo que temen es una cosa, y eso es tu voz llena de fe. Esa es la razón por la que el enemigo se esfuerza tanto por mantenerte callado, es por eso que envía miedo para ahogar tus palabras, es por eso que usa vergüenza para sellar tus labios. Porque sabe que si alguna vez comienzas a hablar lo que Dios ya dijo, sus uñas con que se aprovecha para agarrarte, se rompen. Así que cuando Derek se levantó y dijo, no moriré, el infierno tuvo que retroceder. Cuando él gritó, sino que viviré, las cadenas comenzaron a caer, y cuando terminó de declarar las obras del Señor, ángeles fueron enviados y la oscuridad tuvo que huir. No me digas que tus palabras no importan, créeme que tus palabras son armas. Tu boca es tu campo de batalla, si me puedes entender así, en otras palabras, your mouth is your battlefield. Tu boca es tu campo de batalla, y tu victoria es activada por tu voz, nunca olvides eso. Si el infierno tembló por Derek, también lo hará por ti. Porque el mismo Jesús que me levantó de una cama de muerte, y que se encontró con Derek en una habitación de motel, es el mismo Jesús que te está escuchando ahora. Las puertas del infierno no tienen oportunidad cuando hablas la palabra. Ahora quiero mostrarte algo más, porque Dios nunca trabaja solo en un lado de una historia. No, Él trabaja en capas. Mientras está moviendo fe en tu corazón, Él está moviendo personas detrás del escenario a tu favor.
Y esa misma noche, mientras Derek estaba hablando vida en esa habitación del motel, el Espíritu de Dios estaba moviendo a alguien más, era un viejo capellán llamado hermano Lawson. Ahora, el hermano Lawson había estado en el ministerio durante años trabajando en hospitales, orando por los enfermos, sentado a los pies de camas del que lo necesitara. No tenía un título, ni llevaba una túnica, pero sabía cómo escuchar a Dios. Y esa noche, al mismo tiempo que Derek estaba al borde de la vida y la muerte, el Espíritu del Señor lo despertó de un sueño profundo, no habló a través de un rayo, no envió a un ángel con trompeta, solo susurró, y dijo: «Levántate, alguien está llamando». Ahora, el hermano Lawson no sabía dónde ir, ni tampoco sabía con quién, pero conocía esa voz. Y cuando caminas con Dios lo suficiente, no discutes, solo obedeces. Entonces se sentó en el borde de su cama, abrió su Biblia y dijo: «Señor, no sé dónde están, ni sé quién está enfrentando algo serio, pero tú sí. Y en el nombre de Jesús les hablo vida ahora». Y luego dijo en voz alta: «Envió tu palabra ahora mismo, como dice el Salmo 107 en el verso 20, que tú enviaste tu palabra y nos sanaste, y nos libraste de la destrucción. De la misma manera, Señor, tu palabra encuentre cabida, y de paz y vida donde sea recibida». Y amigo, con todo mi corazón creo, que esa misma palabra encontró a Derek. Verás, la palabra no necesita un GPS, no necesita una dirección, todo lo que necesita es una voz de fe para lanzar lo que se necesita. Y eso fue exactamente lo que el Espíritu Santo hizo, llevar el milagro al lugar donde se necesitaba. Y así es como funciona el reino de Dios. Mientras Derek estaba encontrando coraje para hablar, Dios ya lo estaba apoyando. Y aunque él estaba parado frente a la muerte, alguien más estaba declarando que la vida habitara para él. Y quiero que sepas que Dios pondrá en tu camino personas que ni siquiera conocen tu nombre, pero que están orando por ti, estarán declarando a tu favor y estarán intercediendo por ti. El diablo quiere que pienses que estás solo, pero no lo estás, porque Dios nunca es tomado por sorpresa, Él nunca se queda atrás. Y cuando su palabra se extiende, nunca regresa vacía. Ahora escúchenme por favor, esa misma palabra que salió de los labios de un capellán en medio de la noche, están saliendo ahora de los míos a favor de aquellos que están escuchando estas palabras. Y si lo crees, y lo recibes, lo dices, y lo haces tuyo, te hará lo mismo que hizo por Derek. Porque Dios no es un partidario, no hace distinción de personas, sino que es un partidario de la fe. Ahora escúchame, amigo mío, a lo largo de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un hilo dorado de autoridad, no solo la autoridad de Dios, sino la autoridad dada por Dios a los hombres. Ese tipo de autoridad que habla, y las cosas se mueven, ese tipo de autoridad que manda y los demonios huyen, ese tipo de autoridad que abre bocas y el cielo responde. Y ahora quiero decirles algo, que la religión no siempre enseña. Si has nacido de nuevo, tú tienes esa autoridad. Autoridad real, autoridad divina, autoridad delegada para aplastar demonios y aún al mismo diablo. Y esta autoridad no es tuya por quien tú eres, sino por de quién eres. Verás, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, no conquistó el infierno para sí mismo, lo conquistó para ti, y no solo se levantó con poder, sino que se dio la vuelta y entregó esa autoridad, ese poder a la iglesia, al creyente. Jesús dijo en Lucas 10:19, «He aquí les doy potestad, les doy poder para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza y potestad del enemigo». Ahora déjenme decirles esto, y ponga mucha atención porque esto se está poniendo bueno. La autoridad no usada es autoridad perdida. Y en la mayoría de los casos no importa cuánto poder te hayan dado, si nunca hablas, si nunca usas esa autoridad, de nada te sirve que sea tuya. Puedes tener una placa y un arma, y el pleno respaldo de la ley, pero si nunca abres la boca y dices, detente en el nombre de la ley, nada cambia. Demasiados creyentes están sentados esperando que Dios haga algo, aun cuando ya les han sido dado toda la autoridad y poder para decir, demonio asqueroso, sal fuera. Demonio embustero, yo te ato de pies y manos, y deshago todo trabajo de tus manos asquerosas, en el nombre de Jesús yo te desarmo, y te ordeno que salgas fuera. Pero, en vez de eso, muchos están todavía rogando y diciendo, Señor,
por favor cúrame, por favor sáname. Mientras tanto Dios dice, tú hazlo hijo mío, tú dilo, tú declara, tú háblale a la montaña. Otros están suplicando al Señor que reprenda al demonio de sus vidas, pero la Biblia dice, tú resiste al diablo, tú resiste al demonio y se alejará de ti. Tú tienes que resistirlo, tú tienes la autoridad y poder para reprenderlo. Si tú no lo haces, ¿qué crees que el Señor va a decir de ti? Tú tienes que hablarlo, tú tienes que hacerlo. Esa es la razón por la que Jesús no les dijo a los discípulos que oraran al Padre para que quitara la tormenta. No, Él miró la tormenta y dijo, enmudece, y que haya paz, habló a ella y obedeció. Dices, hermano Hegan, pero ese fue Jesús. Sí, es verdad, pero luego Jesús dio vuelta de nuevo y dijo en Juan 14 verso 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y mayores hará que éstas. Ese eres tú, ese soy yo, ese es Derek. No se trata de sentimientos, no se trata de experiencia, se trata de saber quién eres en Cristo y abrir tu boca con fe. Y eso fue lo que Derek finalmente entendió esa noche. Lo comprendió, se encendió dentro de él, y luego lo vio, esperó un momento y luego dijo, he permanecido en silencio demasiado tiempo. Como ven, él dejó que el miedo hablara por él por un tiempo, dejó que la depresión hablara por él otro tiempo, dejó que las circunstancias hablaran por él, pero, ahora era el momento de que él hablara la palabra por él mismo. Se dio cuenta de lo que tú debes entender en este momento, que tu voz es tu arma, y no solo un ruido, que tu voz es tu autoridad. Cuando tú estás de acuerdo con la palabra de Dios, ella se convierte en un arma contra cada muro que el enemigo construye en tu vida. El diablo teme a un creyente con una Biblia y una voz en acción. Y esa noche, Derek se convirtió en una amenaza para el reino de las tinieblas, no porque gritara, no porque bailara, sino porque habló la palabra con autoridad. Ahora les pregunto, ¿qué están ustedes diciendo en lo que se refiere a la palabra de Dios? Porque las puertas del infierno no se mueven cuando piensan, no se mueven cuando lloran, no se mueven ni siquiera cuando cantan, se mueven cuando hablan. Así que levántate en el Espíritu Hijo de Dios, limpia tu espada, abre tu boca, porque cuando hables lo que Dios ya ha dicho, cuando hables lo que Dios ya ha declarado, serás invencible. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta con Derek. Recuerden que él había hablado la palabra, había gritado, no moriré, sino viviré y declararé las obras del Señor. El peso había desaparecido, la oscuridad se había roto, pero escuchen esto, la fe no es solo lo que dicen una sola vez, es lo que continúas diciendo hasta que la montaña se mueva. Ahí es donde la mayoría de las personas se equivocan, dicen algo una vez, y luego verifican para ver si funciona, o no. Eso no es fe, eso es sensación, pero la fe permanece con la palabra, sin importar cómo se vea, sin importar cómo se sienta. Y Derek no solo se aferró a eso, no solo habló la palabra, se alimentó de ella. Encontró una vieja Biblia polvorienta en el cajón del motel junto a la cama donde se quedaba, la abrió en el libro de los Salmos y encontró esas palabras de nuevo. No moriré, sino viviré y declararé las obras del Señor. Y esta vez no solo la leyó, sino la escribió. Se acercó al baño del motel, tomó el pequeño bloque de jabón y escribió esas palabras sobre el espejo. No moriré, sino que viviré y declararé las obras del Señor. Se dijo a sí mismo, cada vez que mire en este espejo, veré lo que dice Dios, no lo que siento. Y cada vez que pasaba por allí, lo decía en voz alta, por la mañana, al mediodía, y por la noche. Del mismo modo que tomas medicina 3 veces al día, Derek tomaba ese versículo como una prescripción del cielo. Sentía miedo acechando y lo decía, sentía debilidad en su cuerpo y lo decía, se sentía indigno y lo decía de nuevo. Y amigo, así es como la palabra se arraiga en ti, no dejas que se quede en la superficie, entiérralas profundamente en tu espíritu con tu voz. La Biblia dice en Proverbios 4, 20 al 23, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo tu cuerpo. ¿Quieres vida? ¿Quieres sanidad? Entonces mantén la palabra delante de tus ojos, en tus oídos y saliendo de tu boca, eso es lo que hizo Derek. Y lentamente pero seguro,
La palabra pasó de ser una frase en un espejo a una revelación en su corazón, no solo lo creía, lo sabía. Y cuando la palabra se arraiga en tu espíritu, nada puede sacudirte. Y quiero decirte ahora mismo algo más, si funcionó para Derek, funcionará para ti también, porque la palabra de Dios no caduca, no se debilita, no cambia con el clima, es eterna, está viva. Es poderosa, pero debe ser dicha, sigue diciéndola, sigue pronunciándola. Mantén declarándola, porque la palabra dicha en fe se arraiga, y cuando lo haces, tu vida nunca será la misma. Ahora avanza conmigo unos años más adelante. Derek ya no es el mismo hombre roto, ya no está temblando en una habitación del motel, ya no está pensando en terminar con su vida. Se encuentra ahora detrás de un púlpito de madera en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad, en un lugar simple, sin nada de lujo. Pero con gente que tiene hambre, gente que no están buscando un espectáculo, sino que están buscando algo real. Y Derek, ahora tiene algo real. Abre su Biblia y ya no tiemblan sus manos, su voz ya no se traba por el miedo, se para con confianza, no en sí mismo, sino en el que le devolvió al borde. Se limpia la garganta y dice, antes de compartir la palabra esta noche, necesito testificar. La multitud se inclina, y luego él dice, hace un año estaba acabado, estaba listo para renunciar, pero Dios no estaba listo para dejar de usarme. Y me dio una línea, un versículo solo uno, y eso salvó mi vida. Mira a la congregación y su voz se eleva, no moriré sino que viviré. La gente comienza a poner atención levantando más su oído. Él dice, no estoy aquí porque me he fortalecido, estoy aquí porque la palabra de Dios tomó el mando, no estoy aquí debido a un programa, estoy aquí porque la palabra fue pronunciada y el infierno no pudo detenerla. Levanta su Biblia y dice, esto no es solo un libro, es un arma. Y si lo hablas, y declaras lo que está en ella, y lo crees, lo sostienes, y te niegas a dejarlo ir, tu vida cambiará como hizo con la mía. Y amigo, quiero que sepas que Derek ya no es una historia imaginada, fingida, o falsa. No, es un testimonio viviente, una palabra andante, una declaración de la bondad de Dios. Y si la palabra pudo sacarme de una cama de muerte, si la palabra pudo levantar a Derek de un intento de suicidio, entonces ¿qué crees que puede hacer por ti si solo la declaras? Porque esa misma palabra está disponible para ti ahora mismo, está escrita en tu Biblia y espera en tu boca. La única pregunta es, ¿lo dirás? ¿Lo declararás? Ahora permíteme cerrar esto dándote algo que nunca olvidarás. Dirás, hermano Hagan, todo eso suena poderoso, pero ¿realmente funcionará para mí? Claro que sí. Y 1000 veces sí, porque la palabra de Dios obra de la misma manera para cualquiera que quiera creer en ella y decirla, decretarla. Eso no es mi opinión, es Jesús hablando. Él nunca dijo que solo los especiales tendrán lo que digan. No. Él nunca dijo que solo el predicador, o el profeta, o el apóstol, tendrían lo que dijeran. No, él dijo que cualquiera que dijera a este monte, a esta montaña. ¿Eres tú ese cualquiera? Entonces calificas para esto. Dije eso antes y lo digo otra vez. La palabra de Dios en tu boca es tan poderosa como la palabra de Dios en la boca de Jesús. Y cuando se dice con fe, el diablo te dirá que tu voz es débil, pero él sabe mejor, solo está tratando de callarte antes de que te des cuenta. Sabe que en el momento en que te apegues a esta verdad, en el momento en que empieces a hablar de las promesas de Dios en lugar de tus problemas, sus uñas en que se agarra para hacerte daño se romperán.